Y ahora sí, muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, Arnaldo. Y Arnaldo muy buenas López, noches. ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estamos? noches. Gracias Gusto por venir tenerte. aquí. No, gracias por la invitación, verdaderamente honrado. Bueno, muy bien. Bueno, Andrés, simplemente me toca decir que el día 10 de septiembre creo que fue un día histórico en el tema de nuestra deuda externa, ya que se dictó la ley referida al pago soberano, pero lo importante de esta ley, más allá del resto de los articulados, es que en su artículo 12 establece la formación de una comisión investigadora de la legalidad, la moralidad y la licitud de la deuda contraída desde el año 76 en adelante. A tales efectos, por favor, señor director, si podemos tener en el aire el video para hoy. El título de este artículo, muy recomendado por cierto, es Pago Soberano o Comisión Investigadora. Y ahí entra en el tema la creación de una comisión investigadora de la legitimidad de la deuda externa de la Argentina mientras el gobierno sigue pagando los servicios de dicha deuda constituye un manifiesto contrasentido. ¿Y por qué lo dice esto Juliano? Porque dice, el día 10 de septiembre el Congreso de la Nación aprobó la ley número 26.984 denominada de pago soberano relativa a la cuestión del pago a los bonistas del megacanje Kirchner-Lavagna del 2005 y del 2010. En esta ley, en su título 2, capítulo único, dice que se crea en el ámbito del Congreso de la Nación una comisión bicameral permanente de investigación del origen y seguimiento de la gestión y del pago de la deuda exterior de la Nación. Aclara Juliano, es la primera vez que se crea por ley del Congreso una comisión de esta naturaleza. La misma estará compuesta por 8 senadores y 8 diputados y tendrá por objeto, y acá textualmente la ley dice lo siguiente: investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindaje, los respectivos pagos de comisiones, defaults y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso y sobre las irregularidades que se pudieran detectar. La comisión tendrá las siguientes funciones: seguimiento de la gestión que reclama esta ley, investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por fondos buitre, tiene un plazo de 180 días para dar sus conclusiones. La comisión bicameral permanente solicitará información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales centralizados, descentralizados o autárquicos, como así también a entidades financieras nacionales, internacionales, etcétera, etcétera. Acá lo interesante es que, y creo que a partir de ahora hay que seguir y exigir al gobierno, al Congreso, que cumpla la ley 26.984, que es la de investigación de la deuda externa, que los auténticos nacionalistas en la Argentina y todo el pueblo trabajador vienen reclamando desde hace décadas. Hay un fallo del juez Jorge Ballesteros en el ámbito del caso o la denuncia radicada en 1982 por ese gran patriota que fue Alejandro Olmos, que en julio del 2000 justamente llegó a la conclusión de que sí, evidentemente había manifiestas arbitrariedades en toda la deuda contraída desde el 24 de junio de 1976, como bien dice esta ley 26.984, y le decía al Congreso de la Nación, ustedes tienen que investigar a fondo qué es lo que pasó con la deuda externa. De manera que creo que este dato es fundamentalmente importante y casi diría que el 10 de septiembre ha sido un día histórico, porque a partir de ahora el pueblo tiene que exigir el cumplimiento de esto, que ya no es una propuesta, sino que es una ley nacional, y exigir que se investigue a fondo, según los términos de esta ley, la legitimidad o ilegitimidad de la deuda externa, para que paguemos lo que corresponde, investiguemos lo que es dudoso, y de lo que es dudoso, lo que es manifiestamente ilegal e ilegítimo, no se paga. Y lo que ya hubiéramos pagado gracias a los pagadores seriales como Cristina y Fernando, como Néstor y Cristina Kirchner, pedir que se devuelvan los intereses y que también se aplique una penalidad, igual que hace
hace Estados Unidos, que se la pasa aplicándole penas y multas por miles de millones de dólares al JP Morgan Chase, al HSBC, al Bank of America, al Citicorp, a Goldman Sachs desde luego, al Banco Nacional de París, al Royal Bank of Canada, al Banco Barclays. Estados Unidos y la Unión Europea le imponen multas que ya deben estar en más de 150.000 millones de dólares a estos banqueros, que son los que Cristina y Kicillof le están pagando porque son pagadores seriales, y ni pensemos cómo lo van a seguir haciendo con redoblada pasión Scioli, Massa y Macri. De manera que, insisto, esto es un día histórico y ahora tenemos un instrumento concreto para exigir el cumplimiento de esta ley y que se investigue a fondo la deuda externa. Lo hemos dicho ya en un video específico sobre deuda externa, uno de los videos de doctrina del Proyecto Segunda República. Está en el tercer pilar de nuestro sitio www.proyectosegundarepublica.com de cómo podría armarse esto, como mínimo, no haciendo esta fantochada de que, porque esto va a quedar en la nada, como está planteado, en 180 días dar la conclusión que sacan 8 senadores y 8 diputados. No, por ahí no pasa la cosa. Hay que llamar a todos los corresponsables, desde luego el Estado, desde luego los gobernantes actuales y anteriores, a los bancos acreedores, a las sociedades calificadoras de riesgo, al Fondo Monetario Internacional, que actuó como una suerte de auditor de lo que fue la deuda externa durante décadas, y entre todos buscar cuál es la solución. Y nosotros ahí hacemos una propuesta muy firme al respecto. Por eso insisto, la metodología que están proponiendo no es la adecuada, pero la ley está perfectamente enmarcada y a partir de ahora tenemos que exigir su cumplimiento al actual gobierno y al que lo suceda a partir de diciembre del 2015. A ver, Giuliano en esta nota Brillante, está dice perfecto. que la ley está y es reciente. Sí. El Congreso aprobó la ley 26.984, que justamente, y cita textualmente, investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 a través de todos esos mecanismos, canjes, blindajes, megacanjes, etcétera, etcétera. Como complemento de este video, tenemos un informe que nos hizo llegar el licenciado Héctor Giuliano, que le pediría a Arnaldo si lo puede leer y exponerlo para todos. Muy bien. Lo que sigue es un borrador de ideas sobre la forma en que debiera funcionar la comisión investigadora de la deuda externa. Tiene la finalidad de precisar algunas ideas eje que debieran estar indispensablemente incluidas en el plan de trabajo de esta comisión, de la legitimidad de la deuda externa creada por ley 26.984, las que en forma sintética tendrían que abarcar por lo menos los siguientes puntos centrales. Primero, creación inmediata de la comisión. La comisión bicameral debe ser constituida de inmediato, en la primera sesión próxima de cada Cámara, y su reglamento dictado por un plazo de 30 días corridos. En el interín deberán determinarse, primero, el lugar físico de funcionamiento, segundo, la infraestructura administrativa básica, personal, bienes afectados, y tercero, la partida presupuestaria correspondiente, incluyendo el sistema de seguridad pertinente. Segundo, censo de acreedores. El Ministerio de Economía y el Banco Central deben disponer, ordenar y coordinar toda la información y documentación de base que sirva a los fines del trabajo de la comisión. Y el Ministerio, en especial, deberá diseñar la instrucción de un censo completo de acreedores, que será a su vez la proforma de una gran base de datos de la deuda pública argentina. Tercero, deuda pública nacional. El alcance del trabajo de la comisión investigadora no puede limitarse solo a la deuda externa pública en cabeza del Estado central. Dada la interrelación entre deuda externa e interna, la investigación debe llevarse a cabo sobre toda la deuda pública y no solamente sobre la deuda externa. Este capítulo es particularmente importante en lo tocante a la deuda intraestado y a las distintas entidades públicas involucradas: nación, provincias, municipios, deuda pública indirecta, deuda cuasi fiscal, deudas no registradas, avales del Tesoro y juicios contra el Estado con sentencia firme. Cuarto, colaboración total. Todos los entes del Estado, Administración Central, organismos descentralizados, fondos fiduciarios, empresas del Estado, SIGEN, AGN, Defensoría del Pueblo, Oficina de Investigaciones Administrativas, deberán suministrar a la Comisión toda información o documentación.
Esta obligación de suministrar información o permitir el rápido acceso a la misma será válida también para las provincias y los municipios. Perdón, no, pero acá una pequeña nota. Qué difícil va a ser esa parte, que los mismos organismos cedan, ¿no?, la información que por ley está, y que la tengan, y que si guardaron los archivos, ¿no? Sí. Quinto, causas judiciales. El Poder Judicial, a través de todos los organismos que correspondan, juzgados, fiscalías, cámaras de apelaciones, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, deberán confeccionar y remitir a la Comisión, dentro de la máxima brevedad posible, los informes relativos del estado actual de cada una de las causas vinculadas con la deuda pública en curso. Olmos 2, Megacanje 2001, denuncia Olmos Gaona Marcos, denuncia Cafiero Llorens Negri, sin prórroga, sobre prórroga de jurisdicción, y la cerrada, por ejemplo, el caso Fallo Ballestero sobre la Olmos 1. Sexto, coordinadores responsables. Cada uno de los entes citados en los puntos anteriores deberá designar un funcionario superior responsable como contacto directo con la comisión, pero esta persona no será parte de la misma, solo contacto. Séptimo, causa Olmos 1 en el Congreso, un capítulo especial e ineludible dentro del cometido de la comisión será identificar al mínimo nivel de detalle todo lo ocurrido en el ámbito del Congreso de la Nación, con la sentencia del juez federal Ballestero del año 2000 en la causa Olmos 1. Recordemos también, Javier, que Alejandro Olmos, como bien lo decía Salvucci, y vos lo has comentado en más de una oportunidad, un verdadero patriota, un hombre que ha hecho un examen exhaustivo de la fraudulenta deuda. Hay muchísimos expedientes en el juzgado del juez Ballestero que atestiguan y corroboran esto, y el hijo, digamos, de Alejandro Olmos, que es Olmos Gaona, recordemos que ha seguido trabajando, digamos, en función de estas deudas perversas, y ha sido contratado en su momento por el gobierno de Ecuador para poder revisar la deuda que supuestamente tenía externa a Ecuador, y ha logrado una quita importantísima a partir de estudiar y revisar esta. Claro, esta fue el tarea. que presidió la comisión de investigación de la deuda externa que Correa le encargó presiden ese trabajo. Ese trabajo, sí, sí. Octavo, nos referimos a equipos técnicos. Si bien la ley prevé la disposición de personal permanente o eventual dentro de la comisión investigadora, se sugiere la constitución de 3 equipos técnicos. Uno jurídico, segundo financiero, tercero político. Noveno, el tándem AGN-SIGEM. Aunque la conformación de los equipos técnicos que presten apoyo a la comisión será facultativo de lo que decidan sus miembros, se sugiere que los cuerpos básicos de personal profesional se estructuren por combinación de recursos de la Auditoría General de la Nación, de la Sindicatura General, sin prejuicio de los estamentos profesionales directos del Ministerio de Economía y del Banco Central, así como otros entes cuya participación es importante, bancos oficiales y muy especialmente las auditorías legales respectivas. Todas estas acciones propuestas constituyen los principales puntos sugeridos para el plan operativo de la comisión investigadora, habida cuenta que el plazo de 180 días para la presentación de su informe final resulta demasiado exiguo para poder encarar la organización interna de la comisión, coordinar su plan de trabajo y disponer del tiempo mínimo necesario para desarrollar sus investigaciones y elaborar el citado informe final, razón por la que debiera contemplarse una necesaria extensión del plazo, sin prejuicio que la comisión pueda ir entregando informes parciales por tipo de acreedores. Siendo que la ley 26.984 es de orden público y que la labor de la comisión reviste una importancia habitual para el esclarecimiento de la cuestión de la deuda pública argentina, hasta sus últimas consecuencias, la constitución de la misma debe ser encarada de inmediato y los pagos de servicios de toda la deuda, capital, intereses, cupones PBI, honorarios y gastos deben ser suspendidos hasta tanto no se expida la citada comisión. El cronograma de trabajo es particularmente complejo porque la época del año en la que se dicta la ley que la crea, las vicisitudes tradicionales que ocurren en estos casos, la burocracia y la falta de personal técnico suficiente, más la proximidad del año electoral 2015 y la gravísima nueva crisis de deuda pública que vive la Argentina, lo hacen complejo. Pero bueno, es una oportunidad histórica vital para que el Congreso de la Nación cumpla con sus obligaciones constitucionales en materia de endeudamiento público y para que no se malogre el objetivo de la Comisión burlando la voluntad del pueblo argentino y los intereses del Estado. Firma el informe el licenciado Héctor Giuliano,
en Buenos Aires el 24 de septiembre. Que ha sido además columnista nuestro en varias oportunidades hablando de este tema y obviamente recordando siempre, ¿no?, el informe de Alejandro Olmos. Así es, lo que es importante destacar, Andrés, es que el continuador en el juzgado del juez Ballesteros fue el juez Martínez de Di Giorgi, que encargó a una comisión que profundice el estudio sobre el tema de la deuda externa. Esa comisión fue presidida por el doctor Julio González, a quien acompañó también el licenciado Giuliano, fue Miguel Ángel Espechegil, la doctora Graciela González, y ese fue un voluminoso informe que quedó depositado en el juzgado. Es importante. ¿Quedó en el juzgado de Ballesteros también? En el juzgado de Martínez Di Giorgi, que es a quien reemplaza en el juzgado de Ballesteros, que es el juzgado número 2. De ahí que es esencial rescatar todo ese voluminoso estudio y aportarlo a la comisión. De todos modos, los hechos nos dirán si los legisladores avanzan sobre ese tema o seguimos escuchando los pagos de la deuda ilegítima, inmoral e ilegal. Muchas gracias, Javier. ¿Ibas a decir algo más ahí respecto? Creo que está todo contemplado en lo que dijo. Contemplado en lo que dijo. Muchas gracias.